Era un martes por la noche, alrededor de las 21 horas. Mi esposa Ángela y yo acabábamos de terminar de ver un episodio de NCIS, donde Gibbs y el equipo resolvieron otro asesinato y encarcelaron al malo. El episodio terminó, como tantos otros, con Gibbs en el sótano trabajando en otro barco. A él se unió su amigo y ex agente del FBI, Tobias Furnell. Como de costumbre, Gibbs estaba cortando leña y él y Toby estaban bebiendo la bebida favorita de Gibbs, bourbon mezclado con aserrín. Noté que Ángela no estaba prestando mucha atención al programa. Parecía distante y un tanto de mal humor, como solía estar últimamente. Había estado trabajando más y se quedaba hasta tarde los sábados y las noches. Incluso cuando estaba en casa, rara vez la veían cerca de mí, a pesar de que físicamente vivíamos en la misma habitación. Tuve que hablar varias veces para llamar su atención, y si ella hablaba, era una frase corta o a veces solo una palabra, algo inusual para una mujer que alguna vez habló sin parar. Esta imitación del silencio de los corderos llevaba un mes sucediendo. Le pregunté varias veces qué la mantenía tan distraída y ella simplemente respondió: «Solo problemas en el trabajo. Terminará pronto». Durante el mes siguiente la encontré cada vez más brusca y de permanente mal humor a mi alrededor. Rogué, supliqué, convencí e incluso grité, intentando que ella hablara de su problema. La respuesta que obtenía era improperio tú, o algo similar, tras lo cual ella arremetía, cerraba todas las puertas entre nosotros y se encerraba en nuestra habitación, dejándome solo en la habitación de invitados. Al final, me di por vencido y encontré algo en que ocupar mis noches para evitar ver a mi esposa a toda costa. Incluso decidí mudarme a la habitación de invitados, ya que ella me vio pasar más tiempo allí que en nuestra cama. Incluso instalé una cerradura en la puerta. Ella nunca cuestionó mi mudanza y no estaba seguro de que se diera cuenta. Las siguientes 3 semanas se convirtieron en un infierno en la tierra. Cuando me di cuenta de que a ella ni siquiera le importaba lo suficiente como para comentar, después del trabajo, comencé a ir a la cervecería local, a pasar horas socializando con amigos y a maldecir en silencio a mi esposa por echarme de mi propia casa. Me llevé todos mis almuerzos. Realmente no tenía vida hogareña, nada más que miseria, que abundaba sin fin. La única excepción eran los martes por la noche. Cuando llegaba a casa después de comer, me encerraba en mi habitación y miraba la televisión. NCIS serie, en el televisor que había configurado específicamente para ese propósito. Me di cuenta de que no podía ceñirme a mi horario actual, porque salía a comer todas las noches y el costo se estaba volviendo prohibitivo. Me di cuenta de que algo tenía que cambiar y había que tomar una decisión. Parecía que mi esposa estaba empeñada en que yo me divorciara de ella, y nunca había podido explicarme el motivo de su comportamiento y maltrato hacia mí. Transformarme de una esposa amorosa a una conviviente desalmada en 6 semanas. Era jueves y estaba en casa de Lou, lanzando dardos con mi equipo en una liga local. Decidí que me reuniría con ella el viernes por la noche después del trabajo y trabajaríamos en ella, en nuestros problemas, o pondríamos fin a esta triste farsa de matrimonio. Cuando llegó la noche del viernes, pasé por Ells para tomar un refresco en forma de unas cervezas frías. Terminé llegando a casa a las 6:30 p.m., unas 3 horas antes de las 10:30 p.m. habituales, tiempo al que me había pegado últimamente. Llegué a casa y me encontré con una casa a oscuras, lo cual era inusual ya que Ángela solía estar en casa a las 6 p.m. Disfruté de un breve respiro de lo que había planeado para la noche y posiblemente el fin de semana. Tomé una cerveza y me senté a esperar. 6 cervezas y 4 horas y media después, Ángela todavía no había regresado a casa. Revisé mis mensajes y mi correo de voz, pero no había nada allí. Mis llamadas fueron directamente al correo de voz y los mensajes quedaron sin respuesta. Parecía que su teléfono estaba apagado. Llamé a toda su familia y amigos cercanos, pero nadie había tenido noticias suyas ni sabía su paradero. Estaba demasiado borracho para conducir buscándola, así que notifiqué a la policía. Soy Tom Hollister y quiero denunciar la desaparición de mi esposa. Una patrulla fue enviada a nuestra casa. Los policías buscaron señales de crimen antes de tomarme declaración. Me preguntaron sobre mi paradero y si alguien podía darme una coartada. Les di mi información y los oficiales dijeron que revisarían los hospitales y lugares similares para ver si ella había tenido un accidente
y que los detectives harían un seguimiento conmigo. Alrededor de las 3 a.m. sonó el teléfono. «Ángela», grité, «fue la policía. Encontraron su auto en el estacionamiento donde trabajaba, en conjunto con la seguridad nocturna de su edificio. Revisaron el local, pero no la encontraron por ningún lado». Eventualmente, me resigné al hecho de que ya era hora de irme a la cama. Cuando entré cansadamente al dormitorio, noté un sobre con mi nombre tirado entre las almohadas. Lo abrí y leí la carta adjunta. «Querido Tom, pido disculpas profundamente por la forma en que lo he tratado durante las últimas 6 semanas. Ha sido horrible, y me avergüenza haber hecho de tu vida un infierno debido a mi situación. La razón es simple, pero complicada. Me sentí atraída por otro hombre. Está casado, tiene familia y me dijo lo hermosa y atractiva que era y cuánto me deseaba sexualmente. Me resistí, pero tengo que admitir que yo también lo deseaba. Hasta ahora he sido una esposa fiel. Desafortunadamente eso tendrá que cambiar en el transcurso de este fin de semana. Mientras reflexionaba sobre una posible solución, me di cuenta. Chips. Fue la regla 18 la que resolvió mi dilema. Es mejor pedir perdón que pedir permiso. Entonces, este fin de semana utilicé la regla 18. Me fui el fin de semana con mi amante. Volveré el domingo y entonces te pediré disculpas. Eres el único hombre que he conocido, y aunque pueda parecer superficial y egocéntrico, quería y necesitaba saber, al menos una vez, cómo era estar con otro hombre. Después de este fin de semana, estaré completa y exclusivamente comprometida contigo. Una vez que todo esté resuelto, expiaré todos los pecados de este fin de semana y de las últimas 6 semanas, mientras nos esforzamos por volver a encarrilar nuestras vidas. Puede parecer confuso, dada mi actitud y comportamiento, pero te he extrañado y sigo amándote más que a nada. Hasta el domingo por la noche, Ángela. Me desplomé en la cama y perdí el control de mí mismo, mientras todo mi mundo se desmoronaba ante mis ojos. Había estado jugando con este hombre y al menos compartiendo citas íntimas con él durante las últimas 6 semanas. A juzgar por su estado de ánimo y la elección de las palabras de su carta, prácticamente se había acostado con este hombre y ahora planeaba hacer las paces. Después de recobrar el sentido, llamé a la policía y informé que mi esposa estaba a salvo. El sargento preguntó por su paradero. Le dije que aún eran desconocidos, pero ella había dejado una nota indicando que se había ido a pasar el fin de semana con un hombre desconocido para mí, y comprensiblemente se negó a dejarme esa información. Cuando colgué el teléfono, me di cuenta de que necesitaba un plan de acción. Permaneció un profundo sentimiento de dolor y pérdida, pero fue relegado a un segundo plano en favor de una ira latente y desenfrenada. Estaba tan perturbado emocionalmente que creí, en ese momento, que si hubieran permanecido en mi vista, los habría matado a ambos con mis propias manos. Me indignó que esta interferencia me hubiera robado 6 semanas de mi vida y mi matrimonio, y que ella hubiera permitido que esto sucediera. Me indignó aún más que para entonces ella ya había roto los convenios del matrimonio, se había acostado con él y probablemente todavía estaba teniendo relaciones sexuales con él. Entonces, para no perder ni un segundo precioso, corrí a la cocina, una habitación por la que había pasado en la oscuridad miles de veces antes. Pero hoy logré tropezar con la pequeña mesa de la cocina donde habíamos tomado café y desayuno durante años. Logré encontrar el interruptor de la luz y encenderlo. Una serie de malas palabras salieron de mi boca mientras continuaba mi diatriba azul mientras preparaba un café extremadamente fuerte. Mientras se preparaba el café, subí las escaleras como un pato para darme una ducha caliente, con la esperanza de vencer la fatiga. Aproveché el tiempo para pensar en un plan de acción y, cuando cerré el agua, la ducha y el baño estaban empañados por una espesa nube de vapor. La condensación provocó que se formaran gotas en los espejos, puertas y paredes, y esas gotas se convirtieron en riachuelos que caían en cascada por los espejos, paredes y puertas. La ducha me ayudó a concentrarme. Mi mente se volvió inusualmente clara, y en medio de la niebla formulé un plan. Después de secarme y vestirme, regresé a la cocina y me serví una taza en una taza Gibbs Rule. Acaricié la suave superficie de porcelana y absorbí su calidez mientras sorbía lentamente el néctar que afirmaba la vida, absorbiendo la cafeína que tanto necesitaba. Me di cuenta de que Ángela había tenido razón. Las reglas Gibbs también me habían hablado a mí y ahora sabía exactamente cómo debía proceder.
Saqué una libreta amarilla y un bolígrafo de mi estudio e hice una lista de todo lo que tenía que hacer. Una vez terminado, comencé a poner todo en marcha. Una vez que llegó una hora decente, hice llamadas adicionales a familiares y amigos a los que había llamado presa del pánico la noche anterior, dándoles el visto bueno. Fui intencionadamente vago y simplemente dije que ella se había ido a trabajar urgentemente y me dejó una nota en la cama, que no encontré hasta altas horas de la mañana. Con un suspiro de alivio, me reprendieron por presionar el botón del pánico. Acepté sus críticas con el espíritu con el que fueron expresadas, pero aún así la acusé de hacerme parecer un bufón. Luego procedí a ejecutar mi plan. Hice arreglos con la empresa de mudanzas para mañana por la mañana. Luego llamé a uno de esos inversores que realizan ventas rápidas de bienes raíces. Me informó que vendría más tarde esa mañana para hacerme una evaluación. Le dije que necesitaba cerrar el trato antes del lunes. Él resopló un poco, pero le dije que básicamente era una gran oferta y que una vez que viera la casa haría todo lo posible para que eso sucediera. Agregué que necesitaría ponerse en contacto con el tasador, los inspectores, etc. Me informó que lo estaba haciendo todo él mismo y que si la verificación del título mostraba que no estaba grabado, lo haría el lunes. Luego fui a mi banco y retiré $1,000 en efectivo hasta que se pudiera emitir una nueva tarjeta de débito de mis cuentas corrientes y de ahorro. Les pedí que me dieran un cheque de caja por el saldo de mi parte de nuestras cuentas. Luego, llamé a mi jefe y le expliqué por qué necesitaba unas vacaciones por un par de semanas. Afortunadamente, había trabajado en esta empresa durante los últimos 20 años y mi jefe apreciaba que yo siempre hiciera mi parte de la carga. Y algo más, sus palabras, no las mías. Trabajo como contador fiscal y la temporada de impuestos siempre es una dura prueba. Afortunadamente, la temporada de impuestos ya había pasado y estábamos en esa pausa en la que las cosas se desaceleraron mucho. La gente creía erróneamente que esperar hasta las 11 para presentar la solicitud maximizaría su flujo de caja. En realidad, estaba generando jornadas laborales de 12 a 14 horas para los contadores que tenían que lidiar con grandes cantidades de recibos desordenados y desorganizados, y luego revisar sus archivos para proporcionar al cliente y, más importante, al IRS, información preparada con precisión. Devoluciones que minimizan la probabilidad de una auditoría y maximizan el reembolso del cliente. Hoy mi dedicación fue recompensada en su totalidad. Mi supervisor incluso inició sesión y transfirió mi depósito directo a una cuenta nueva tan pronto como tuve un número de cuenta. También sacó a Ángela de mis cuentas de salud, seguro de vida y jubilación. Llamé y alquilé una unidad de almacenamiento donde se guardarían las pertenencias de Ángela. Después del almuerzo, me puse a revisar los apartamentos. Después de encontrar un lugar que me gustaba, gasté casi todo el efectivo que tenía en depósito. Tuve que correr a la tienda más cercana para comprar un giro postal que usé para el depósito. No quería escribir un cheque, ya que eso la alertaría y ella descubriría a dónde me había mudado. Fijé una fecha de mudanza para mañana. Pasé el resto del día en casa empacando objetos personales y un par de maletas. El resto lo dejé a los de la mudanza. Llamé a mi hermano Frank y le juré guardar el secreto hasta el lunes. Me dio algo de efectivo para tener suficiente para 7 a 10 días hasta que llegara mi tarjeta de débito. Me conecté, abrí una cuenta corriente en línea, la financié electrónicamente, pedí cheques y una tarjeta de débito. Y les di mi nueva dirección. Envié por correo electrónico el número de cuenta a mi jefe. Utilicé mi tarjeta de crédito del trabajo, una que tenía para gastos como almuerzos de clientes, para no dejarle rastro a Ángela, ya que mi jefe me sugirió que hiciera eso. Supuse que Ángela me enviaría un mensaje de texto cuando regresara a casa y me haría saber la hora a la que planeaba llegar. Decidí que llamaría a mi hija tan pronto como recibiera ese mensaje de ella, para que no alertara a su madre con anticipación. Al final de la tarde estaba cansado y hambriento. Bajé a Ellis para comer un plato de chili y beber un par de cervezas. Cuando llegué a casa alrededor de las 8 p.m., me di una ducha larga y caliente y luego vi una repetición de NCIS antes de irme a la cama, porque sabía que mañana iba a ser un día largo y difícil. Me desperté con la llegada del amanecer, con pequeños rayos de sol atravesando las cortinas de mi dormitorio.
Sabía que el personal de mudanzas que había contratado llegaría a las 7. Bajé a la cocina y, aunque todavía estaba relativamente oscuro, recuperé mi capacidad de navegar a ciegas y evité tropezar con los dedos con las patas de la mesa. Preparé una taza de café fuerte y, con la taza en la mano, me dirigí al dormitorio para vestirme para el día. Después de cargar la ropa que había dejado en el armario en el auto, conduje hasta nuestro banco, donde retiré dinero de nuestra cuenta conjunta para pagar a la empresa de mudanzas que trasladaría las pertenencias de Ángela al almacén y la tarifa mensual de almacenamiento de su apartamento. No vi ninguna buena razón por la que tuviera que pagar por ella. Cogí un bagel y un donut junto con otra taza de café, una jarra de café y 2 docenas de donuts para los de la mudanza, cortesía de Ángela, y me dirigí a casa. Los trabajadores de la mudanza llegaron y recogieron las cosas a las 9 de la mañana. Recogí mi cama de la habitación de invitados, así como mi cómoda y mi televisor nuevo. Tomé nota de pasar a comprar una cafetera y utensilios de cocina y comedor para el nuevo lugar. Seguí a los de la mudanza hasta la despensa de Ángela y se la abrí. Le di instrucciones a la empresa de mudanzas y una llave de repuesto para mi nuevo apartamento. Les señalé dónde poner las cajas. Sabían que necesitaban preparar la cama y colocar la cómoda en el dormitorio. Les pedí que dejaran la llave en la mesa de la cocina, ya que la puerta podría estar cerrada por dentro cuando se fueran. Tenía que encontrarme con el cerrajero en la casa a las 10, y el comprador potencial de la casa debía llegar a las 11, así que me apresuré a regresar a la casa y tomé otro café. Me subí al auto, y mientras tomaba mi cuarta taza de café del día, vi una camioneta detenerse en el camino de entrada. Los hombres de Speedy Locks instalaron cerraduras nuevas, reprogramaron el control remoto de la puerta del garaje y terminaron el trabajo en menos de una hora. Me entregaron las llaves nuevas justo cuando John Gnome, de We Buy Everything, se detuvo y salió de su auto con una libreta y un portapapeles en la mano. Le conté mi decisión de vender la casa y entendió. Me dijo que la verificación del título mostraba que estaba libre, y claro, así que inspeccionó la casa y encontró todo en orden. Luego me hizo una oferta considerablemente menor de la que habría recibido si hubiera esperado y puesto la casa en venta con la ayuda de un agente inmobiliario, pero era bastante razonable y adecuada para mis propósitos. Afortunadamente, había comprado la casa antes de casarme y estaba titulada únicamente a mi nombre. Le dije que en principio estaba de acuerdo con todos los términos, pero solo si aceptaba pagarme en efectivo una cantidad mayor a lo que debía por la hipoteca. Él estuvo de acuerdo. Le pedí que guardara el dinero hasta que finalizara mi divorcio y luego me diera un cheque. Él accedió a hacerlo, explicando que había pasado por un divorcio desagradable y que se había quitado la camisa de inmediato. El dinero restante iría directamente al banco para liquidar la hipoteca. El lunes por la mañana ponía la casa en venta como si la hubiera volteado. Firmé los papeles en la encimera. Nos dimos la mano y se fue. Eché un último vistazo a la casa. Estaba de luto por la pérdida de mi hogar, y mientras lo miraba, sentí una oleada de ira hacia Ángela por arruinar nuestra vida juntos. Al cerrar la puerta por última vez, esperaba que los nuevos propietarios estuvieran mejor. Antes de irme, pegué en la puerta un sobre dirigido a Ángela. Mientras subía al auto, Ángela me envió un mensaje de texto y me dijo que estaba camino a casa y que debería estar allí a las 2 p.m. Eran las 12:10 de la noche. Cuando me subí al auto, pasé por el Walmart, otro. ¿Qué palabras de sabiduría le había dejado a Ángela? ¿Qué explicación le dejé de por qué me fui después de que ella arruinó nuestro matrimonio? No fue mi perla de sabiduría, sino la del gran filósofo estadounidense Leroy Jethro Gibbs. Le escribí a Ángela: la regla 18 reemplaza la regla 1. Nunca arruines a tu pareja. Me engañaste cuando jodiste a ese práctico y, finalmente, aquí se aplica la regla 42. Nunca aceptes una disculpa de alguien que acaba de golpearte. Adiós. El epílogo. Evité cualquier contacto con Ángela, e incluso años después de que la ira y el resentimiento disminuyeron, persistía una profunda sensación de dolor. Sus numerosos intentos de hablar conmigo resultaron inútiles. Incluso recorrió mi apartamento, pero me negué a detenerme a hablar con ella. Al final, me costó la relación con mi hija y mis nietos. Me negué a compartir el mismo espacio con Ángela.
Si ella aparecía en una fiesta, reunión navideña o mientras la visitaba, simplemente me iba. Desafortunadamente, Julie se puso del lado de su madre y sintió que yo permanecía demasiado inflexible en mi obstinada negativa a perdonarla y reconciliarme. Mi único papel en la boda de Julie fue pagarla. Aproximadamente 2 semanas antes de la boda, cambió de opinión y decidió que me dejaría acompañarla hasta el altar y casarme con ella. Tan pronto como la acompañé por el pasillo, el sacerdote preguntó, ¿quién da a esta mujer para casarse? Simplemente le respondí, sí, quiero. Ángela pareció sorprendida cuando me di la vuelta y en lugar de sentarme a su lado, salí de la iglesia, me salté la recepción y me fui a casa. Lo visité en momentos en que sabía con seguridad que Ángela no estaría allí, a pesar de que Julie seguía diciéndome que le diera un respiro a mi madre. Me mantuvieron alejado de las vacaciones porque Julie, de ninguna manera, quería excluir a su madre. Entonces, cuando llegaban los nietos, los visitaba y esperaba que Julie cediera y los alternara en los días festivos importantes. Sin embargo, me informó que su madre estaba y estaría involucrada en las vacaciones. Ella me dijo francamente que si no podía soportarlo, entonces no debería venir. Ella se salió con la suya. Un par de años después, intentó volver a hacerlo. Le dije que estaba acostumbrado a vivir y estar solo, especialmente en vacaciones, y que no se preocupara. Les deseé a todos una buena vida. Poco después de esa llamada, me mudé a otra ciudad y comencé una nueva vida. No dejé ninguna dirección de reenvío. Salí, pero ya no quería tener ninguna relación seria. También comencé una nueva carrera y me convertí en contador forense en mi nueva ciudad. Al igual que Gibbs durante muchas temporadas, ahora estaba ayudando a poner tras las rejas a la gran cantidad de cabrones que se aprovechan y lastiman a personas inocentes. Al igual que Gibbs, vivía sola y rara vez socializaba con nadie. Me jubilé a los 70 años y un día alguien llamó a mi puerta. Cuando respondí aparecieron 2 jóvenes, de unos 25 años. Los Recon